Bien, entonces decíamos, lo que tengo del lado de la izquierda en este paso, si yo saco menos uno factor común de los dos últimos términos, me doy cuenta que lo que tengo es la función de linealización, ¿no? Recordemos que estamos viendo el concepto esencial, base de diferenciabilidad de una función de una variable. Entonces, lo que llego a tener es lo siguiente: si f es diferenciable en x igual a A, después de todo este camino llegamos a esta última instancia en la que tengo esto: límite cuando x tiende a A de arriba f de x menos L de x sobre x menos A, este límite es cero. Pero por supuesto que esa es la conclusión a la que llego porque la función es diferenciable. Pero supongamos en una situación en la que yo esto no lo conozco, ¿no? Yo tendría numerador, cuando x tiende a A, tiende a cero. Denominador, cuando x tiende a A, tiende a cero. O sea, en principio yo lo que tengo es una típica indeterminación del estilo cero sobre cero, que me está diciendo que se resuelve esta indeterminación y que el límite finalmente me da cero. Es como pensar que en esta puja de que el numerador tienda a cero y el denominador tienda a cero, ¿quién está ganando esa lucha? ¿El numerador o el denominador? Para que se resuelva y todo el resultado sea cero. Si el que gana la pulseada es el denominador, que el denominador es el que tiende a cero mucho más rápido, evidentemente el resultado de este límite podría haber sido o más infinito o menos infinito. Pero si me está diciendo que todo ese límite completo se resuelve y da cero, en esa puja de numerador y denominador a cero hay alguien que gana más rápido, que es el numerador. O sea que el numerador es el que tiende a cero más rápido, el que termina absorbiendo la situación, y eso significa que si el numerador es el que tiende a cero más rápido, la interpretación es: cuando x es muy, muy cercano a, este numerador es muy, muy cercano a cero. Y si ese numerador es muy, muy cercano a cero, lo que estoy diciendo es que cercanías de A, la función original y la función de linealización se parecen mucho. Es decir, esto convierte a la función de linealización en lo que se llama una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto. Y entonces, con eso es con lo que yo me tengo que quedar. Que una función, que una función sea diferenciable en un numerito, lo que me está diciendo es que este límite vale cero. ¿Y eso qué significa? Que la función de linealización realmente es una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto. Entonces, el concepto de diferenciabilidad se relaciona con linealización, que es un tema en cálculo uno que se veía al final. ¿Cómo? Esto ya no tiene nada que ver porque no lo vamos a usar, pero esta expresión de linealización después disparaba dar qué cosa en cálculo uno, porque la función de linealización, si bien es como que tiene mucho estrellato, después termina siendo un alguien más en otro mundo. ¿Qué daban después en cálculo uno? Después creo que dábamos polinomio de Taylor, puede ser, a Claro, partir de eso. claro. Y la función de linealización no es más que un polinomio de Taylor de grado uno. Eso. Así que por eso digo, como que uno llega a la linealización y la presenta con platillas, así como aplausos, qué bueno, y después termina siendo una más de el mundo de funciones polinómicas de aproximación, que son los polinomios de Taylor. Bueno, si bien es cierto que existen polinomios de Taylor para funciones de varias variables, nosotros eso no lo vamos a considerar, ¿eh? Así que creo que es parte de cálculo 3. Bien, entonces entendiendo eso, fijémonos esta función tan particular. Esta función, con esta definición,
toma la siguiente ley partida. Para cualquier par xy distinto del 0,0, la ley que rige es esta, mientras que cuando estoy parada específicamente en el par 0,0, la ley es esta. La función en el 0,0 vale 0. O sea, es una función que tiene como dominio a todo R2. No hay ningún par ordenado que quede afuera de la ley. Fantástico. Dice lo siguiente. Podríamos asegurar que las derivadas parciales en el origen valen cero y que por lo tanto la función de linealización, cuando tomo como centro de esa linealización al origen, es la función nula. Bueno, vamos a hacer una cuentita nada más, como para asegurarnos, por ejemplo, que la derivada parcial con respecto a x en el origen vale cero. La otra cuenta va a ser súper parecida. Si yo tengo que escribir la función de linealización, considerando que el par AB que uso es el 0,0, la función de linealización debería escribirla así. Es f en el 0,0 más la derivada parcial con respecto a x en el 0,0 por x menos 0 más la derivada parcial con respecto a y en el 0,0 por y menos 0. Esa sería como la estructura y la plantilla de la cual parto. La función en el 0,0 acá me dice que es 0. Eso yo lo conozco. Lo que me está afirmando por acá abajo es que también las derivadas parciales en el 0,0 valen 0. Bueno, vamos a hacer una cuentita de una, les decía, cómo lo tendría que hacer. Y si yo quiero calcular la derivada parcial con respecto a x en el 0,0, tengo que recordar, por definición, cómo se escribe el límite del cociente incremental, porque no es que pueda aplicar una regla de derivación parcial. Desde el momento en que la función en el origen toma un valor y en el resto toma otra cosa, digo, bueno, tengo que aplicar la definición, no me queda otra. Si yo hubiese querido hacer, por ejemplo, que no es el caso, ¿no? Pero la derivada parcial con respecto a x en el par, yo, 1, 3, ahí sí lo que hago es, a la expresión que tengo acá arriba, le encuentro la derivada parcial con respecto a x con las reglas de derivación que conozco y después lo que hago es evaluarla en el punto 1, 3. Eso no lo puedo hacer en el 0,0, porque en el 0,0 la función tiene un valor diferenciado. No tiene el mismo comportamiento en él y en los alrededores. Entonces me obligo a, sí o sí, aplicar la definición. Esto es límite cuando h tiende a cero de, la definición decía, f, como voy a hacer la derivada parcial con respecto a x, tomaba la primera coordenada del punto, le sumaba h, coma, la segunda coordenada del punto, menos f en el punto sobre h. Así sería la plantilla en el 0,0. Ya dijimos, f en 0,0, esto sé que es 0. Y ahora tengo que evaluar f en el par, que en definitiva es el h0. O sea que esto continúa como límite cuando h tiende a cero de, acá h, y arriba ya dije que esta parte f en 0,0 vale 0. Me queda evaluar f en el par h0. Si quiero respetar la ley, tendría que decir, bueno, es ver esta parte donde a la x la reemplazo por h y donde a la y la reemplazo por 0. Entonces me quedará h por 0 sobre h cuadrado más 0 cuadrado. ¿Y qué es lo que tengo acá arriba en este gran numerador? En este numerador, lo que tengo en definitiva es arriba 0 y abajo h cuadrado. Eso es un gran cero porque el h es un numerito que si bien se va a ir acercando a cero, cero no es. Yo me voy a acercar al cero. Entonces 0 dividido 1 es cero. Es 0 dividido 0,5 al cuadrado también es cero, porque 0,5 al cuadrado no me va a dar cero. Me acerco más. 0 dividido 0,1 al cuadrado. Y 0,1 al cuadrado no es cero. Entonces esa división va a ser cero. Por lo tanto, el numerador es cero. O sea, sigo un paso más. Esto me estaría dando límite cuando h tiende a cero de, dije, arriba el numerador me da cero sobre h.
Y estoy otra vez en la misma situación. Acá no hay una indeterminación. El numerador es cero y el denominador es alguien que sí es cierto se va acercando a cero, pero no es cero. Entonces, esta división es cero. Por lo tanto, me quedaría el límite cuando h tiende a cero de cero y el resultado de eso es cero. O sea, se está corroborando que la derivada parcial con respecto a x en el cero cero me está dando cero. De la misma manera, voy a poder probar que la otra derivada parcial, la derivada parcial con respecto a y en el cero cero también me da cero. ¿Cuál es la diferencia en lo que vaya a escribir? Y que en esta parte el más h se lo hago en la segunda coordenada. Pero se van a dar cuenta que las cuentas son idénticas. Entonces, aquí arriba, a que esto es cero, que esto es cero, o sea que cuando veo las cuentitas me termina dando todo cero. O sea, la función de linealización en el origen es la función nula. O sea, este plano, ¿qué plano sería si hago la gráfica del plano tangente? ¿Cuál sería el plano tangente supuestamente? Z igual cero. La función de linealización es la función nula cero, la que habitualmente uno pone z igual cero, o sea, sería el plano XY. Y entonces uno dice, bueno, a ver, si esta función de linealización es una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto que sería el origen, debería pasar que cuando yo me paro en puntos cercanos al origen, ¿no? Estoy en este disquito centrado en el origen, para cualquier punto cercano a él, la función original y la función de linealización deberían parecerse. Y el parecido debería ser más contundente cuanto más cerca el par XY está del par cero cero. Ahora, pasa esto. Yo me voy a parar alrededor del cero cero, ¿no? Lo voy a hacer al dibujo plano acá. Pero estar parada cerca del cero cero es estar parada, insisto, en cualquier disquito alrededor de él. Entonces, ¿por qué particularmente no me paro en puntos que estando sobre ese disco se encuentren sobre la recta y igual x? O sea, un punto de la forma XX. Cuando yo evalúo la función original en los pares de la forma XX, que no son el origen, par XX, la ley que rige va a ser esta. Entonces yo evalúo la función y me va a quedar donde aparece X pongo X y donde aparece Y vuelvo a poner X. X cuadrado más X cuadrado. O sea, arriba X al cuadrado y abajo dos veces X al cuadrado. Al simplificar las X al cuadrado me queda un medio, por supuesto, siempre que el X no sea cero, porque si el X llegara a ser cero estaría evaluando la función en el cero cero. Y la función en el cero cero sabemos que vale cero. Pero para cualquier otro X, esto va a valer un medio. O sea que la función original en los pares de la forma XX va a valer siempre un medio. Entonces ese XX como par puede estar tan cerca del cero cero como yo quiera que la función original va a valer un medio. Sin embargo, la función de linealización en ese par sé que tiene el valor cero. Entonces hay algo acá que no está bien. Si yo estoy diciendo que para que todo funcione, para que esa función de linealización sea una buena aproximación, cada vez que el par está más cerca de ese puntito que se eligió como centro de la linealización, la función original y la función de linealización deberían ser cada vez más parecidas, esto no pasa acá. Porque en los pares XX la función original siempre vale un medio y la función de linealización siempre vale cero. No se parecen. O sea, uno dice, y sí, bueno,
como que cercanos están, pero no se cumple que sean cada vez más parecidos esos valores cuanto más cerca el par se encuentra del cero cero. Uno se emperró en valer un medio, el otro se emperró en valer cero. Y de ahí no se mueven. Entonces, ¿qué quiero marcar con este ejemplo? Que uno muchas veces puede, porque respeta una plantilla, dar la ley de una función L de x y a la que puede llamar función de linealización, pero no es una buena aproximación. Yo una de las cosas que les decía al principio cuando definía la función de linealización es que le pedía a la función que tenga derivadas parciales continuas en el punto, para poder asegurarme la buena aproximación. Evidentemente, esta función, que no va a ser el caso, no es que se los voy a pedir, va a ser una función que a nivel de derivadas parciales en el origen, las derivadas parciales están existiendo, porque las calculamos, pero evidentemente lo que no van a hacer es continuas. Entonces digo, bueno, yo quiero ahora definir el concepto de una función diferenciable de dos variables de tal manera que respete el hecho de que cuando establezco la ley de la función de linealización realmente esté convencida de que lo que encuentro va a ser una buena aproximación. Entonces, eso es lo que va a venir ahora, la definición, pero previo saquemos un par de conclusiones importantes de todo esto que estuvimos viendo. En cálculo uno decíamos que si yo tenía que una función era derivable, que era lo mismo a decir diferenciable en un número, automáticamente tenía la conclusión de que la función era continua. Y si tenía una función derivable en un número, automáticamente lo que tenía era que la función de linealización es una buena aproximación a la función en la cercanía de x igual a a. Ahora, eso deja de ser cierto cuando estoy trabajando con funciones de dos variables. Porque uno dice, bueno, ¿cómo reemplazo la expresión derivable cuando lo único que sé es la existencia de derivadas parciales? Y digo, bueno, a ver, si f tiene derivadas parciales en un par x a b, ya no puedo decir, ya no puedo decir que la función en el punto va a tener que ser continua. Recuerden la gráfica de la función que habíamos visto donde teníamos en los pares X, en el eje X y en el eje Y la función valía 1 y en el resto la función valía 0, que estaba pintada la recta cruz con color celeste arriba y sombreado toda la parte del plano XY abajo. Esa función tenía la particularidad de tener en el origen las derivadas parciales, existían las dos y sin embargo en el origen la función no era continua. Ese es el ejemplo que me sirve para poder afirmar que no puedo implicar la existencia de las derivadas parciales con la continuidad de la función. Y lo que acabamos de ver en el ejemplo recién es que una función puede tener derivadas parciales en un par y eso no garantiza que la función de linealización que yo establezca sea una buena aproximación a las cercanías a la función f en las cercanías del parámetro. Entonces, lo que antes sí se podía implicar, hablando de derivable, ahora con derivadas parciales no puedo decir lo mismo. Entonces, bueno, demos la definición de qué va a ser para mí una función diferenciable, imitando la esencia del concepto de diferenciabilidad de una función de una. Entonces, ¿qué ponemos? Límite cuando el par x, una función es diferenciable en un par AB, si existen las derivadas parciales, por ahora le pido la existencia, y además se cumple otra cosa. Límite cuando el par xy tiende al par AB de la función menos todo lo que ven en rojo, que en definitiva es la función menos la función de linealización, sobre la raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, esa es la expresión que marca la distancia entre el par xy y el par AB, ese límite vale cero. O sea, decimos que una función es diferenciable en un par si las dos derivadas parciales existen y además este límite vale cero. Como antes, que yo pida que ese límite valga cero en esta definición de diferenciabilidad, me aseguro lo siguiente, numerador
y denominador, los dos tienden a cero. Que todo este límite se resuelva y me dé cero finalmente, quiere decir que en la puja de los dos tirando a cero, quien ha tenido que ganar o el que más rápido ha tendido a cero es el numerador. Y si el numerador tiende muy, muy rápido a cero, lo que me está diciendo es que cuando el par xy es próximo al par AB, la función original y la función de linealización se parecen. Insisto, cuando xy es cercano o próximo al par AB. O sea que esa va a ser la definición de diferenciabilidad para una función de dos variables. Entonces ahora diferenciabilidad en dos variables copia la esencia de diferenciabilidad en una. Pero antes hablábamos de una función es derivable, una función es diferenciable como sinónimos. Acá en funciones de dos variables la expresión derivable no existe. Sí derivadas parciales. Entonces la diferenciabilidad obviamente que está ligada con la existencia de las derivadas parciales, pero con algo más, que es que este límite termine dando cero. Evidentemente, entonces lo que está pasando en nuestro ejemplo, en el anterior, es las derivadas parciales en el punto existían, fantástico. Encontraba la función de linealización, ponele. Pero ¿qué pasaba? No cumple esta función con el hecho de ser diferenciable, porque evidentemente los valores de la función original y la función de linealización no se están pareciendo cada vez más, ¿no? Bien, yo ahora les voy a compartir un par de teoremas. El primero lo vamos a enunciar, pero no lo vamos a demostrar. El que vamos a ver a continuación, sí. Bueno, primer teorema. El teorema me garantiza que si yo estoy trabajando con una función de dos variables, donde este conjunto A dentro de lo que sería el dominio de la función es un conjunto abierto, en donde se admiten derivadas parciales de primer orden y esas derivadas parciales de primer orden son continuas en el par AB, entonces lo que yo voy a poder garantizar es que la función es diferenciable en el par AB. O sea, ¿de qué manera yo puedo garantizar la diferenciabilidad? Por ejemplo, pidiendo que las derivadas parciales sean continuas. Entonces, por eso, cuando yo al principio les definía la función de linealización, pedía las derivadas parciales que sean continuas. Porque uno conociendo el final de la película, ¿qué es lo que dice? Si sé que las derivadas parciales son continuas, me aseguro que la función es diferenciable. Y si me aseguro que la función es diferenciable, voy a poder decir que la función de linealización realmente cumple con la condición de ser una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto. Entonces, este teorema lo vamos a usar en práctica bastante. Este no se demuestra. No lo vamos a demostrar, sí lo vamos a usar. Entonces, derivadas parciales continuas en un punto implican que la función en el punto va a ser diferenciable. Y el siguiente teorema me dice que, y ahí sí encuentro la vinculación con cálculo 1, que si una función de dos variables es diferenciable en un par, entonces la función en ese par es continua. Tiene que ser diferenciable la función de dos variables para poder garantizar la continuidad. Porque ya habíamos visto que la simple existencia de las derivadas parciales no garantiza que la función sea continua en el punto. Y este teorema sí lo vamos a demostrar. Diferenciable implica continua. Voy a ver esto. Me voy a ir a la placa anterior que tengo lugar, ¿no? Entonces, yo ahora el que quiero demostrar, vamos a demostrar. Este era, no se demuestra. El que estoy demostrando es el que sigue, ¿no? Se demuestra. Vamos a demostrar que si f es diferenciable
en AB implica que F es continua en AB. Bueno, dato, hipótesis, que la función es diferenciable. Y decir que la función es diferenciable, por la definición anterior, es saber que el límite, cuando el par xy tiende al par AB de f de xy menos L de xy sobre la raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, todo esto es cero. Ese es el dato que tengo, gracias a la diferenciabilidad. Yo quiero mostrar que la función es continua en el par B. O sea, lo que tengo que mostrar básicamente es que existe el límite de la función en el punto y que vale lo mismo que la función en el punto. Bueno, ¿se acuerdan que ustedes también han demostrado derivable implica continua en cálculo 1? Derivable implica continua. Y me acuerdo, esto es yéndome a cálculo 1, que uno lo que hacía a la función, ¿se acuerdan que era, le sumaban, le restaban, la multiplicaban, la dividían? A f de x, me acuerdo que le restaban f de AB, le sumaban, perdón, f de AB, f de A, le sumaban f de A. Y después lo que hacían a esto, lo multiplicaban y lo dividían por x menos A por x menos A. Entonces después lo que venía era calcular el límite cuando x tiende a de f de x, era el límite de todo el lado de la derecha. Y como es el límite de una suma y existen todos los límites involucrados, uno podía aplicar las leyes de los límites y terminaba quedando el límite cuando x tiende a de la expresión f de x menos f de a sobre x menos a por x menos a más el límite cuando x tiende a de f de a. Quedaba algo así, ¿no? Entonces uno decía, esto, uy, no se ve, esto tiende a cero, porque cuando x tiende a cero. El tema es que esté acompañado por algo que el límite exista, digamos, que no me traiga un problema, porque, a ver, que no me dé un infinito o que no me dé un no existe. El asunto es que como yo tenía el dato que la función era derivable, esto es el límite del cociente incremental, que aunque no sepa el número concreto, sé que es un número al que yo lo voy a bautizar como f' en a. Entonces f' en a, un número por cero es cero. Y el límite de esta parte era f de a, porque es el límite de una constante, y uno terminaba diciendo que el límite cuando x tendía a de f era igual a f de a. Entonces decía, la función f es continua. Pero era a partir de la expresión que tenía de la f y la íbamos como luqueando, le íbamos incorporando ingredientes, porque en algún momento yo tenía que usar el dato de que la función era derivable. Entonces en algún momento tenía que aparecer el límite del cociente incremental. Bueno, esa idea la copio y la pego. Si yo quiero mostrar que mi función es continua en el par B, empiezo escribiendo f de xy. Entonces ahora la quiero luquear para que en algún momento aparezca este cociente del cual sé que el límite va a ser cero. Entonces yo a f de xy, ¿qué les parece que le voy a restar y sumar? Cada vez menos participantes en la reunión. ¿Qué le puedo restar y sumar? ¡Ey, no pido mucho! L de X, ¿no sería? F en AB. No, f en AB no. Está bien, f en AB podría haber sido, pero acá lo que voy a, fíjate, ¿por qué le sumaba y le restaba f de A? Porque yo necesitaba en el cociente incremental que aparezca esta resta.
Entonces yo acá ahora lo que voy a hacer es necesito que aparezca esta resta. Entonces resto L de XY, sumo L de XY. Y entonces ahora, ¿qué les parece que va a aparecer? Multiplico y divido por la raíz. Sí, todo eso. Voy a tomar estos dos términos y voy a dividir por la raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado y a todo esto, por supuesto, lo voy a multiplicar por la raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. ¿Y qué viene después? Bueno, una vez que ya luqueé a la expresión de la función f de la manera que necesito, voy a calcular límite a ambos lados cuando el par xy tiende al par ab. Límite de todo lo que está del lado de la derecha cuando el par xy tiende al par ab. Y otra vez, es el límite de todo esto. Todo esto, todo esto. Límite de una suma, la suma de los límites, porque todos los límites involucrados existen, y entonces empiezo a ver las tendencias como lo hice en el caso de funciones de una variable. Cuando el par xy tiende al par ab, todo esto tiende a cero. Y tengo que tener cuidado con el hecho de que no esté multiplicado por algo que no tenga límite en la tendencia del par xy al par ab. Pero en este caso no sucede, porque todo este gran término, sé que porque f es diferenciable, esto tiende a cero. ¿Y a qué tiende L de XY cuando el XY tiende al par AB? Y recuerdo, L de XY, ¿se acuerdan que era? F en el par AB más la derivada parcial con respecto a X en el par AB por X menos A, más la derivada parcial con respecto a Y en el par AB por Y menos B. Entonces, cuando el par XY tiende al par AB, cuando X tiende a A, voy a reemplazar a la X por A y esto va a tender a cero. Cuando reemplazo la Y por B, esto va a tender a cero. Y lo único que me queda sobreviviendo es F en AB. O sea que esto tiende a F de AB. Entonces, resultado final de todo, F de AB. Por lo tanto, el límite cuando el par XY tiende al par AB de F de X me da F de AB. Conclusión, F es continua en el par AB. Y se termina la demostración. Pero si ustedes aprendieron en algún momento a demostrar continuo implica, perdón, derivable implica continuo en cálculo uno, bueno, casi lo mismo, en esencia, demostrar para funciones de dos variables, diferenciable implica continuidad en el punto, ¿no? Bueno, esa demostración en el apunte no está, es para hacerla justamente en clases y que quede acá. Y saco, bueno, la conclusión importante que obtengo de esos dos teoremas. Este primero, este fue el que no demostramos, este sí demostramos. Y cuando digo sí demostramos, porque sí se puede pedir en un coloquio, ¿no? Entonces, hay todo un camino de ida. Lo mismo que pasaba con cálculo uno. En cálculo uno decíamos, derivable implica continua, pero no podíamos volver, porque continua no implica derivable. Entonces, acá pasa lo mismo. Hay todo un camino de ida, pero no de vuelta. No es un sí solo sí. Entonces, lo que yo sí sé del primer teorema, si tengo derivadas parciales continuas en un punto, la función en el punto va a ser diferenciable. Y si la función es diferenciable en el punto, la función es continua en el punto. Que sea continua no implica que sea diferenciable y que sea diferenciable no implica que las derivadas parciales sean continuas. Pero sí puedo volver con las negaciones. Es decir, si yo tengo que la función no es continua en el par AB, lo que sí yo voy a poder asegurar es que la función no es diferenciable en el par AB. Y si la función es no diferenciable en el par AB, lo que voy a poder decir es que esto no pasa. Pero ojo,
Que no pase la parte de arriba quiere decir que al menos alguna de las dos derivadas parciales no ha resultado continua, no que las dos. Mínimo que una de las dos ya no haya sido continua es suficiente. Y este camino de negaciones que marqué en rojo es tan importante como el camino de vuelta que veníamos haciendo. Uno lo va a usar de la manera que le conviene. Muchas veces, muchas veces, me van a pedir que estudie de la función en cuestión si es diferenciable. Me dice, bueno, ¿esta función es diferenciable en tal punto? Y yo tengo la opción de la definición, poco agradable y atractiva para trabajar porque encima es un límite en dos variables. Y uno, la verdad es que le trata de esquivar al límite de funciones de dos variables. Entonces tiene estos caminos alternativos. Si puede calcular las derivadas parciales porque tiene todas las reglas de derivación para usar, se da cuenta que las funciones derivadas parciales terminaron quedando suma, resta, multiplicación y de funciones que son continuas, voy a decir entonces que, como son continuas, la función es diferenciable. Pero, si de casualidad yo lo que tengo es que una función con la que estoy trabajando no resultó continua en el punto, porque pude ver que no era continua, hice límites por trayectorias diferentes y los límites me dieron diferentes, por ejemplo, voy a decir, si no es continua, automáticamente voy a poder garantizar que no es diferenciable. Tengo herramientas para tratar de garantizar una cosa o la otra. Por supuesto, que una función puede no tener derivadas parciales continuas en un punto y puede la función ser diferenciable igual, porque en la definición de diferenciable la condición era que existieran las derivadas parciales pero que se cumpla una condición con un límite. Puede pasar eso. En general no trabajamos con ese tipo de situaciones. Y lo que viene, que por supuesto hoy no lo voy a poder terminar, es toda la parte de lo que es regla de la cadena. Miren. Nosotros trabajamos, esto es regla de la cadena de cálculo 1. Cuando nosotros trabajábamos con las reglas de derivación, en un momento medio que se nos empezaron a quemar los papeles porque aparecía la posibilidad no solo de derivar coseno de x, de derivar e a la x, de derivar logaritmo natural de x. A veces aparecían esas funciones compuestas con otras. Entonces, capaz yo tenía que derivar, y lo hemos hecho, ya lo hacemos como nada, la derivada del coseno de x a la quinta menos 3x. Ya no era derivar coseno de x, era derivar coseno de algo que también dependía de x. Y aprendimos la regla de la cadena que me decía, lo que yo habitualmente aplico, que para derivar una composición, lo que hago es, al derivarla, la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Clásico, lo hacemos todo el tiempo. Bueno, pensemos que ahora el camino se nos va a empezar como a dificultar en estas situaciones. Yo ahora voy a poder tener, por ejemplo, una función originalmente que depende de dos variables. Una función que depende de dos variables. Y pensemos que cada una de ellas está dependiendo de otra. ¿No? No sé, me imagino, para que se puedan poner en una situación, f de xy igual a e a la x por seno de y al cubo más 3. Se me ocurre dar esa función, no importa. Bueno, ¿qué pasa si me dicen, mira, x en realidad la voy a pensar como una función que depende de t, que va a ser t más 5. Y a la y que la voy a pensar como una función que depende de t, que va a ser, qué sé yo, t al cuadrado. Entonces, cuando yo evalúo f en los pares de la forma x de t y de t, me va a quedar e a la
En lugar de x tengo que poner t más 5 por seno de, y en lugar de y voy a tener que poner y cuadrado, o sea que me va a quedar y cuadrado al cubo más 3. Cuando veo lo que queda, digo, la expresión es una función que depende de una sola variable, que es la t, y la puedo bautizar con el nombre w de t. Ese es el terreno en el que juego ahora. Una función de dos variables y cada una de esas variables depende de una específica, que en este caso se la está llamando t. Cuando hago ese combo, me doy cuenta que lo que queda es una función que depende de una sola variable. Y entonces la situación es la siguiente, porque borro el ejemplo. El ejemplo era solamente para que se ubiquen, no tiene nada que ver en la situación. Si yo tengo que estas dos funciones de una variable son funciones diferenciables y la función de dos variables también es una función diferenciable, esta composición es también diferenciable y por lo tanto va a tener derivada. Y puedo hablar de derivada porque esa composición queda dependiendo de una sola variable. Entonces, la derivada de W, la que yo voy a escribir como W', está bien que yo hable de W', esa notación, porque es derivada de una variable, ¿cómo se va a poder calcular? Fíjense, voy a seguir la misma esencia de regla de la cadena, solo que por componentes. Yo voy a decir, voy a hacer la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, pero por componentes. Entonces, si la primera componente es x, lo que voy a hacer es la derivada de la de afuera. La voy a escribir así, miren. La derivada de la de afuera respecto a x, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, pero estoy en x, entonces ¿qué me quedará? X'. Más, y ahora voy a la segunda componente en juego. Y hago otra vez el mismo discurso, la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Pero en la componente en y. Entonces ahora va a quedar la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en x de t y de t por y' de t. Diferentes notaciones, fíjense que puse en juego siempre, cuando es derivada en una variable, el juego del prima. Y uno puede poner el simbolito de la D dibujada para las derivadas parciales o el subíndice, como lo puse acá en azul, que lo hace esta presentación, que es la que acabo de poner, eh, me parece a mí un poco más limpia, pero pueden usar cualquiera de las notaciones, ¿no? El tema es que no pongan, por ejemplo, en este renglón pongan este símbolo para la derivada parcial y que en este pongan este. No, no, no. Pónganse de acuerdo, ¿no? Usen siempre el mismo tipo de notación al momento de hablar de las derivadas parciales. Bueno, em, vamos a hacer este ejemplo para encontrar la derivada de una función que surge a partir de una composición. Este es un ejemplo. Dice, usar regla de la cadena para calcular la derivada de esta expresión a lo largo de la trayectoria x igual a coseno de t, y igual seno de t, y específicamente en el punto pi sobre 2. Entonces trataría de buscarle la coherencia con lo presentado anteriormente. Para eso necesito hablar de una función de dos variables. ¿Quién es la función? Esta. Esta sería mi f de xy. Entonces no le pongo z igual a x por y, le voy a poner la expresión como necesito de la presentación. F de xy es x por y. Después resulta que necesito tener a la x como una x de t. La x de t es coseno de t y la y de t es seno de t. Entonces, como estoy pensando en mirar a la función de dos variables, pero en pares x, y que respeten una escritura en función de t, estoy pensando en esto. Estoy evaluando f, no en cualquier par, sino que en un par de la forma x de t y de t.
Eso me estaría dando una nueva función que depende de t, que la voy a bautizar también como estaba ahí en la pantalla anterior, w de t. Y cuando me piden calcular la derivada de esa composición en t igual a pi sobre 2, lo que me está diciendo es que averigüe esto, w' en pi sobre 2. Pero usando regla de la cadena. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo. Recién dijimos que w' de t se puede calcular como derivada parcial de f respecto a x en x de t y de t por x' de t más derivada parcial de f respecto a y en x de t y de t por y' de t. Bueno, yo tengo que reemplazar cada una de estas expresiones para encontrar w' de t. Y después sí la reemplazaré a la t por pi sobre 2 para encontrar el valor exacto que me está pidiendo en el ejercicio, ¿no? Entonces yo acá voy a hacer por separado todas las cuentas que necesito. Necesito la derivada parcial de f respecto a x. Necesito x'. Necesito la derivada parcial de f respecto a y necesito y' de t. Ojo que voy a calcular la derivada parcial de f respecto a x con las leyes de derivación. Después acá lo que tengo que hacer es evaluar esa ley en x de t y de t. Entonces voy a dejar acá en suspenso w' de t, que es lo que me va dando. Vamos a tratar de completar esta columna. Bien, la función es esta. ¿Cuánto me da la derivada parcial de f respecto a x? Yo les digo eso, quiero la derivada parcial de f respecto a x. ¿Qué me daría? Y Sí. X' de t. Acá la tengo a la x de t. el menos seno de t. ¿Qué me daría la derivada parcial de f respecto a y? O sea, vuelvo a la función y derivo parcialmente con respecto a y. Sería x, ¿Y cuánto me quedaría y' de t, donde la y de t la tengo acá? el coseno de t. Perfecto. Ahora voy a rellenar todos estos espacios. Acá tengo que poner, dice, la derivada parcial de f respecto a x, la ley la tengo acá, pero evaluada en x de t y de t. Es decir, que en la ley que encontré, donde aparece la x voy a reemplazar por coseno de t, donde aparece la y la reemplazaré por seno de t. Como la ley es y, evidentemente lo que voy a tener que poner acá es seno de t. Por. Ahora x' de t. X' de t lo tengo acá. Menos seno de t. Más. Vamos. Derivada parcial de f respecto a y. La tengo acá, pero evaluada en x de t y de t. O sea que como lo que he quedado como derivada parcial de f respecto a y es x, reemplazo la x por lo que es x de t, coseno de t. Por, y ahora viene y' de t, y' de t, coseno de t. O sea, w' de t es menos seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t. Y como ahora necesito calcular w' en pi sobre 2, lo que puedo hacer es calcular ya el reemplazo. Me queda menos seno al cuadrado de pi sobre 2 más coseno al cuadrado de pi sobre 2. O sea que el resultado de todo esto es menos 1, ¿no? Coseno de pi sobre 2 es 0. El seno de pi sobre 2 es 1. Con el menos de adelante me queda el menos 1 final. Esto fue calcular la derivada de w haciendo uso de la regla de la cadena que acabamos de ver. Esa regla no la estoy demostrando, la estoy usando y no vamos a hacer ninguna demostración de la regla, ¿ah? Así que vamos a usarla nomás. Ahora lo que se hizo fue calcular la derivada a partir de usar regla de la cadena.
Bien, yo podría haber calculado esta derivada sin aplicar regla de la cadena de cálculo 2. Podría haber calculado la derivada de W, a lo mejor comenzando de una manera diferente, porque la forma de calcular W' en pi sobre 2, la forma en la que yo encaré darle solución a este problema fue a partir de esto que ustedes ven acá, que es haber usado ya la fórmula de caso 1 el caso 1 sí de regla de la cadena. Lo podría haber hecho diferente. Con la definición de derivada. No, más simple todavía. Fíjense que en ningún momento averigüé quién era W de t. Dejé expresado quién es, porque lo dije. W de t es esto, pero no lo averigüé nunca. No vi quién es la cara de W de t. Dije cómo lo obtengo, pero la verdad es que no vi exactamente quién es. Entonces lo cierto es que yo podría haber resuelto este problema si quería, pero no era el caso porque me pidieron usar regla de la cadena. Podría haberlo hecho de otra forma. Podría haber dicho, bueno, W de t, que ya sé que es f en x de t y de t, le conozco la ley. Si yo conozco quién es la f y conozco quién es x de t y quién es y de t, entonces W de t es, en lugar de poner x, pongo coseno de t, por, en lugar de poner y, pongo seno de t. Y entonces encontré la imagen que tiene W como función de una variable. Entonces, cuando yo necesito calcular la derivada, hago la derivada de un producto. La derivada del coseno menos seno de t por la segunda sin derivar, más el coseno de t por la derivada del seno. Fíjense que en esta instancia, acá, de cálculo de derivada, estoy exactamente en este mismo lugar. Y por supuesto, W' de t termina siendo menos seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, o sea, lo mismo, lo mismo. Y a partir de ahí, después W' en pi sobre 2 me da menos 1. O sea, podría haber hecho eso, pero no era la idea porque necesito aplicar caso 1 de regla de la cadena. ¿Mm? Eh, esta regla simple tengo que recordar, este es caso 1 de regla de la cadena y es caso 1, ¿saben por qué? Porque en este caso la función de dos variables tiene la particularidad de que cada una de esas variables, las dos, dependen de la misma variable después, la misma variable t. Lo que viene, lo presento, es lo que se llama el caso 2 de regla de la cadena. En el caso 2, ¿qué es lo que cambia? Primero parto de la misma función original de dos variables, la misma. Pero ahora la x y la y son expresiones o son variables que van a poder depender, por ejemplo, de otras dos. O sea, la x va a ser una función que depende de s y de t, y la y va a ser una función que depende de s y de t. Entonces yo puedo pensar en una composición. En vez de poner f de x y, voy a poner f de x de ct y de ct. Cuando yo haga ese combo, donde aparezca la X, voy a poner lo que es X dependiendo de ese T, y donde aparezca la Y, voy a escribir lo que es Y dependiendo de ese T, veo todo ese combo, me voy a dar cuenta que las únicas variables que quedan en juego son la S y la T. Entonces puedo, ¿por qué no?, llamar a esta gran composición ahora como W de ese T. Entonces, si todas las funciones en juego son diferenciables, la f, la x y la y son todas diferenciables, esta composición que la estoy bautizando como w va a ser diferenciable.
y va a tener la posibilidad de encontrarle las derivadas parciales a esa función W. ¿Cómo surgen las fórmulas, que son las que están puestas ahí, de las dos derivadas parciales? Haciendo regla de la cadena, obviamente por componente y por variable. Es lo que se agrega. La fórmula, la verdad que yo la voy a nombrar como está ahí, pero no va a ser la manera de, no la voy a memorizar porque va a haber una forma de poder encontrar las reglas sin necesidad de aprendérmelas de memoria. Pero fíjense cómo es. La voy a escribir acá. La derivada parcial de W respecto a S, voy a escribir esta con la notación más compacta, es la derivada parcial de F respecto a X, evaluado en todo lo de adentro, de ST. Y diría por la derivada de la de adentro. Sí, la derivada de la de adentro con respecto a la primera componente. Pero como estoy derivando parcialmente con respecto a S, me va a quedar la derivada parcial de X respecto a S en ST. Más, y ahora sigo en la variable y, derivada parcial de f respecto a y, evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de y con respecto a s, st. Y lo mismo si ahora hago la derivada parcial de w respecto a t. Lo que cambia, voy a escribir exactamente lo mismo ahí, acá va a quedar la derivada de x respecto a t en st. Más derivada parcial de f respecto a y en todo lo de adentro, y acá derivada de y respecto a t en st. Entonces, seguir esta plantilla. Acá dice derivada parcial de w respecto a s, el s va a aparecer acá y el s va a aparecer acá. Si dice derivada parcial de w respecto a t, que ahí aparece t, acá tiene que aparecer t y acá tiene que aparecer t. En el resto, fíjense que esta parte es igual a esta parte es igual a esta. ¿Mm? Bueno, existe lo que se llama el diagrama de árbol. Perdón, ¿no? Estas versiones que yo les di son exactamente las mismas que estas dos, nada más que escritas sin el simbolete de la D dibujada, el rulito. Eh, Esas expresiones, digo, no es necesario que se la aprendan de memoria, porque lo que vamos a hacer es dar lo que se llama el algoritmo del árbol, que me ayuda a memorizar las fórmulas. Pero bueno, eso lo vamos a ver el miércoles que viene. ¿Mm? También virtual, porque tenemos virtual.